versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Dice así, ¿vale? Dice así. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bueno, para los que lo estáis buscando, dejad de buscarlo, ya lo hemos leído. Todos sabéis que a mí me gusta el rock, me gusta el heavy metal, me gusta el ruido, me gusta la música potente. Y, ¿saben? Hay un grupo que llevo escuchando hace más de 30 años, se llama Metallica. Si me han visto alguna vez con alguna camiseta así negra y bien chula, es de este grupo. Bueno, pues este grupo hace mucho ruido sobre el escenario. Y hace muchos años, cuando estaban en la cima de su éxito, un joven experto en música, periodista, quiso ir a un concierto de esta banda para disfrutar del caos del show de Metallica. Él se esperaba encontrar, pues eso, caos, ¿no? La mala fama de los rockeros, de sexo, drogas y rock and roll. Y pensaba encontrar caos, desorden, todo patas arriba, un desastre. Como era periodista, le dejaron acercarse al backstage, es decir, detrás del escenario, donde están los técnicos, todo el equipo de expertos. Y entonces lo que se encuentra es a muchísimas personas, cientos de personas, trabajando ordenadamente. Cada uno sabía exactamente lo que debía hacer. No había caos, no había drogas, no había bebidas alcohólicas, no había ruido, había orden. Había orden. Y este periodista, joven en aquella época, esto lo cuenta años después, se me quedé sorprendido, porque eso contrastaba con el ruido, con esa fuerza, ese caos a veces que generaba la música que esta banda hacía. Pero en cambio, todo lo que sostenía ese show, ese espectáculo, estaba perfectamente ordenado. Era como un reloj suizo. Todo el mundo estaba en su sitio, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y termina su reflexión diciendo, después de 40 años, Metallica es una banda donde ya sus componentes ya no son jovencitos, ya son hombres en sus 60s, casados, con hijos, con una trayectoria a sus espaldas y siguen estando en la cima. Y saben, no son los músicos más talentosos, él lo dice, no son los músicos del rock con más talento, ni los que tal vez tengan mejores aptitudes para la música. Dice, pero son los más ordenados, son los más organizados, son los más sistemáticos, los más metódicos. Tienen un sistema de trabajo que siguen a rajatabla y eso les permite mantenerse en la cima del éxito durante 40 décadas. ¿Por qué te cuento esto? Mira, el versículo que acabamos de leer es una oración de un hombre que desea tener éxito en la vida. Vivimos en una cultura y una sociedad donde el desorden está normalizado. El desorden está normalizado en todas las esferas de la sociedad. En las relaciones sociales y de pareja, en agendas saturadas con actividades totalmente innecesarias, en prioridades difusas, en vidas espirituales inconsistentes. Sin embargo, debemos recordar que Dios nunca opera, Dios nunca obra, Él nunca se mueve en el caos. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente, ¿cómo? Y con orden. Con decencia y con orden. Pues el orden, hermanos, refleja el carácter de Dios. El orden es un reflejo del carácter de Dios en sus hijos. Si miramos la creación, vemos un patrón claro sobre cómo Dios hace las cosas, en orden. El día 1 hizo algo, el día 2 creó, el día 3, y todo tenía un sentido lógico. En Génesis 1 vemos que Dios crea y lo hace en una secuencia ordenada, con un propósito y con una estructura. Cada cosa en su momento. Porque Dios es un Dios de orden. Así que, hermanos, el éxito en nuestra vida como discípulos de Jesús no es accidental, no es por pura suerte, no es porque algunos tengan más suerte que otros o el Señor ame más a unos hijos que a otros. No, 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 no. El éxito en la vida es alinearse con el orden establecido por Dios. Es alinear nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras agendas, nuestro estilo de vida con el orden que Dios establece en su palabra. La manera en que se manifiesta una vida transformada, y quiero que me ayude Sara, por favor, es el orden resultante de vivir conforme a la palabra de Dios.
Y es que una vida transformada es una vida ordenada. ¿Amén? Lo primero que quiero que veamos juntos es que Dios, como ya he dicho, es un Dios de orden. De hecho, en 1 Corintios 14:33 leemos así: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si observamos la creación, como ya he dicho, comprobamos que después de haber sido creado, Dios ha establecido leyes muy precisas para que todo el cosmos funcione. Todo el universo funciona con una estructura y con un orden, pues reflejan el carácter de su creador. De hecho, Pablo en Romanos dice que queréis saber si Dios existe, queréis ver cómo es Dios, mirad, observad la creación. Lo bello, que es todo, y lo ordenado, que es todo lo que Dios ha creado. Pues de igual forma el reino de Dios, hermanos, tiene principios y leyes que están ordenadas para que todo funcione según la sabiduría y la potestad del Señor. El reino de Dios no es un reino basado en la improvisación. El Señor no se levanta por la mañana, aunque Él vive eternamente, pero supongo que dormirá y se levantará por la mañana, despierta a los ángeles del cielo. Bueno, a ver qué hacemos hoy, chavales. A ver qué se nos ocurre. ¿Qué podemos hacer hoy? No. Si Dios es un Dios de orden, todo lo que Él establece, por lo tanto su reino establecido, es un reino de orden. Es un reino donde cada cosa está en su lugar, como el backstage de Metallica. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace ordenadamente. Y lo hace en su tiempo y en su forma. De hecho, miramos en Éxodo 25:9, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, vemos precisamente esto. Este ejemplo de construcción nos enseña cómo funciona el reino de Dios. Pues no lo construyeron como ellos quisieron. No es que los israelitas dijeron, bueno, vamos a hacer el tabernáculo, vamos a construir el templo de Dios, a ver qué se nos ocurre. No. Dice que el Señor le dio a Moisés las instrucciones exactas de cómo debía hacer las cosas. Dice Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, hermanas, ahora viene lo que duele. Donde hay desorden, no hay dirección. Y alguien que vive sin dirección es alguien que fracasa. Es alguien que desperdicia su vida y que hace daño a otros. El desorden y la falta de dirección son el resultado del pecado en nuestras vidas. ¿Y sabéis quién promueve este caos y este desorden en nuestra vida? Satanás. Satanás es el rey del caos. Él todo lo que toca lo estropea, lo arruina, lo ensucia, lo corrompe. Es más, fíjate, algo que experimentamos los que servimos al Señor es esto. Cuando Satanás no puede detenernos, nos acelera. Cuando el enemigo no puede detener a los hijos de Dios, los acelera. Genera caos alrededor para que nos aceleremos, para que nos agobiemos, incluso para que estemos más ocupados de lo que realmente deberíamos estar. Satanás promueve desorden y caos en nuestra vida para alejarnos del propósito de Dios y arruinar la obra de Cristo en nosotros. Porque Dios es un Dios de orden. Y si hay caos, es que Dios no está en medio. De donde hay desorden, hay falta de dirección. ¿Y qué dice la palabra? El pueblo que no tiene dirección, el pueblo que no tiene visión, perece, muere. El hijo de Dios, la hija de Dios, que pretende vivir desordenadamente, que pretende vivir fuera de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra, es un hijo, una hija de Dios que tarde o temprano caerá, se alejará del camino y morirá en el desierto. En cambio, donde hay orden, hay paz, porque Dios es un Dios de orden y por lo tanto es un Dios de paz. Además, hay claridad y hay propósito. ¿Amén? Donde hay orden, hay propósito. ¿Alguna vez has ido a buscar algo en un cajón totalmente desordenado? Eso me pasa cada vez que meto la mano en el bolso de mi esposa. Encuentro de todo menos lo que tengo lo que estoy buscando. Solamente ella lo encuentra. Tiene un superpoder que ella sabe exactamente en qué kilómetro cuadrado del bolso se encuentra lo que estoy buscando. Pero luego todos quieren lo que está en mi bolso. No, yo no, cariño. El agua, los chicles. Bueno, alguna vez hemos buscado algo en un cajón desordenado y nos cuesta encontrarlo, ¿verdad? Pues así pasa con nuestras vidas. Las bendiciones de Dios están ahí, pero si la vida está desordenada, es difícil de encontrar.
Las verdades del Señor están ahí, en nuestro corazón, porque han sido plantadas como semillas, pero si están mezcladas con malas hierbas, con malos hábitos, con rebeldía, con inmoralidad, con afanes, con prioridades desordenadas, no encontramos todo lo que Dios ha plantado en nuestras vidas. Pero donde hay orden, hay claridad. Podemos ver claramente y hay propósito, podemos saber hacia dónde vamos. Porque el orden es el resultado de vivir en la luz de la palabra de Dios. Esa luz que nos alumbra y nos permite avanzar en el propósito divino. Un propósito que nos lleva al éxito en la vida. Dios no quiere tener hijos fracasados. Dios quiere tener hijos exitosos en todo lo que hacen. Él quiere que prosperemos, pero nunca vamos a prosperar si nos salimos del orden de Dios. Porque en el caos solamente hay fracaso y hay muerte. Así que, hermanos, una vida ordenada es el reflejo de una vida que conoce al Señor y que imita su carácter. Porque Dios es un Dios de orden y quiere que caminemos ordenadamente. ¿Amén? En segundo lugar, debemos recordar que el desorden es un ladrón. El desorden en nuestras vidas es un ladrón. Es un ladrón en nuestra relación con el Señor. Cuando vivimos desordenadamente, cuando vivimos improvisando. Esto lo hemos hablado con los hombres en el discipulado de varones. Tomando el ejemplo de Daniel, como él era un hombre intencional en todo lo que hacía. Un hombre que se propuso en su corazón no contaminarse, se determinó a no contaminarse. Era un hombre que oraba cada día intencionalmente sin importar las circunstancias. Era un hombre que servía al Señor sin importar toda la inmoralidad y el descontrol que había a su alrededor. Era un hombre que lo hacía todo con intencionalidad, tenía una agenda marcada y seguía esa agenda, porque esa agenda venía directamente del cielo. Pues así deben ser nuestras vidas, porque si no el desorden nos roba nuestra relación con el Señor. Una vida desordenada se manifiesta en falta de disciplina espiritual. Inconstancia en la oración, descuido en el estudio y la lectura de la palabra, que al final lo que producen es un crecimiento superficial. Crecemos en apariencia. Crecemos a la vista del ojo humano, pero por dentro no hay crecimiento. En nuestro carácter, en nuestro espíritu, no crecemos. Y este crecimiento superficial no favorece la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En este año el Señor nos está hablando transformados, metamorfosis. El Señor quiere hacer algo nuevo, algo poderoso en tu vida. Y eso pasa porque vivas ordenadamente cada día delante del Señor. Porque el desorden te roba la transformación, te roba la bendición, te roba la unción, te roba todo lo que Dios tiene para ti. No podemos imitar a Jesús, ni ser transformados a su imagen, si no le conocemos. Y para conocer a Jesús tenemos que pasar tiempo con Él. Debemos pasar tiempo cada día con Él. Mi pastor nos decía, Serafín, los pastores debemos tener mucho cuidado, porque con el tiempo las congregaciones terminan reflejando las virtudes y los defectos de los pastores. Y es cierto. Pero es que los padres, las madres, tenemos que tener mucho cuidado, porque rápidamente nuestros hijos reflejan las virtudes y defectos que tenemos nosotros. Y a veces nos quejamos, ¡ay, este hijo cómo me ha salido! Y digo yo, espérame, déjame ver al padre. Espérate, déjame ver a la madre. Sí. Nos cuesta, ¿eh? Y duele, ¿verdad? Pensar en eso. Porque no queremos asumir responsabilidades. Pensamos que nuestros hijos y su crianza es resultado del azar. No, yo oro por mis hijos. No, ora por tus hijos y refleja a Cristo con tus hijos. Porque lo que transforma no es solamente la oración, ni las buenas intenciones, ni los buenos deseos. Lo que transforma es el ejemplo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y no podemos predicar a un Dios que no conocemos y al cual no imitamos. Porque los seres humanos no aprendemos tanto por escuchar, aprendemos por imitación. Aprendemos de lo que vemos desde que somos chiquiticos. Por eso es tan importante. La palabra nos enseña, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y recuerda que ese trabajo no lo va a hacer nadie por ti. En cambio, Satanás está muy interesado en sembrar semillas de desorden y de caos en la vida de nuestros hijos, para que se pierdan. Hermanos, el desorden es un ladrón de nuestra relación con el Señor. Y para ser transformados debemos pasar tiempo con el Maestro. Jesús, cuando enseña en Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios, lo que nos está diciendo
es cuál debe ser el orden en nuestra vida. Primero, el Señor, por encima de todo y por encima de todos. Después, nuestra familia, porque es nuestro prójimo más cercano. Y después, las responsabilidades laborales, en la iglesia, donde sea. Primero el Señor y luego el prójimo. El más prójimo, que es el más próximo, es la familia, es el esposo, la esposa, los hijos, aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ese es el orden de Dios. Primero Él y después los demás, porque si no hay orden, hermanos, Dios deja de ser prioridad. Cuando no hay orden en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor deja de ser prioridad. El desorden es un ladrón también en nuestra vida personal. Nos roba la intimidad con el Señor y nos roba nuestra vida personal. Porque la manera en que el desorden afecta al creyente se manifiesta, primero, a través de emociones y pensamientos descontrolados. Emociones y pensamientos descontrolados. Vivimos en una generación de creyentes con emociones y pensamientos descontrolados. Ese descontrol emocional nos lleva a una toma de decisiones impulsiva. No hacemos las cosas por sentido común, sino por impulso. Lo que me apetece, lo que ahora quiero, lo que ahora deseo. Leí hace tiempo un chiste y decía, si se pone de moda hacer fotos con un palo de selfies, todo el mundo con un palo de selfie, ¿verdad? Se pone de moda el sentido común y todo el mundo con un palo de selfie. ¿Sí? Porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues vivimos en una generación impulsiva. Somos una generación impulsiva. Primero hacemos y luego pensamos y luego lloramos. ¡Ay! Pero piensa antes. Párate un segundo. Que nadie te obliga a hacer lo que estás queriendo hacer. Salvo tus emociones y pensamientos descontrolados, desordenados, porque no están sujetos a la palabra del Señor. Esto lo que demuestra es que no tenemos dominio propio, que es uno de los resultados del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida este caos? Este ladrón, pues en la alimentación, por ejemplo, comemos más de lo que debemos y comemos mal, o a veces incluso comemos menos de lo que deberíamos, comemos mal. En el descanso no dormimos las horas suficientes, o a veces algunos duermen más de lo que deberían y pierden el tiempo en la cama. En la administración del tiempo, en la administración y cómo malgastamos el dinero. Tanto tengo, tanto gasto. Y mañana no, mañana Dios proveerá. ¿Cómo que mañana Dios proveerá? Dios no provee a los gastizos. Dios no le provee a los que no administran bien. No. Eso es fantasía. ¿Os acordáis lo que os dije la semana pasada? Menos fantasía y más Biblia. Dios provee a los que trabajan, a los que se esfuerzan y a los que administran bien. A los que malgastan, lo siento, hijo, a pasar hambre. Aún así Dios es bueno y nos cuida. Pero debemos recordar que el desorden nos arruina en nuestra vida personal, en las relaciones personales entre los esposos, el marido y la mujer. Cuando hay desorden en un hombre o en una mujer, el matrimonio sufre. Sufren las relaciones con los hijos. Cuando hay desorden en el corazón, en la mente, sufren las relaciones sociales, sufren las relaciones entre los hermanos en la iglesia. Cuando hay desorden, vivimos en promiscuidad sexual. Hoy me acuesto con una, pasado con otro, y luego vengo a la iglesia a llorar. Señor, perdóname. Dios es paciente, ¿os acordáis lo que estudiábamos el miércoles? Pero Dios es justo. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Amén? Amén. Os dije que os iba a doler. A veces jugamos con la gracia de Dios y nos hacemos los graciosos. ¿Y sabéis cuántos han caído de la gracia por hacerse los graciosos? Los que llevamos ya décadas en el Evangelio lo hemos visto muchas veces. Muchas veces. Proverbios 25-28 define a la persona que vive desordenadamente como una ciudad sin murallas e indefensa. ¿Y qué le sucede a una ciudad sin murallas y sin defensas? ¿Qué le sucede? Que cualquier enemigo viene y la conquista. El orden nos protege. Vivir ordenadamente es como vivir con una protección invisible que impide que el enemigo asalte nuestras vidas. Porque el orden es la protección divina sobre nuestras casas, sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Pero es que nos hemos acostumbrado al desorden, nos hemos acostumbrado al caos. Nos hemos acostumbrado a que lo anormal sea lo normal en nuestras vidas. Por eso tenemos
personas endeudadas, personas con vidas totalmente descontroladas, hijos por aquí, hijas por allá, matrimonios rotos, relaciones entre hermanos en la iglesia desbaratadas, proyectos inacabados, negocios, porque hemos normalizado lo que no es normal. El enemigo nos ha engañado a tal punto que creemos que es normal lo que es pecado. Y eso lo dice la palabra, que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Lo triste es que eso pase dentro de la iglesia, mis amados. Que los creyentes vivamos como si no lo fuéramos. El desorden es un ladrón que roba nuestra vida personal, nos roba la dignidad, nos roba la integridad. Y además el desorden es un ladrón que roba el propósito y el llamado de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando vivimos desordenadamente, podemos tener mucho movimiento, podemos hacer muchas cosas, incluso hacer muchas cosas en la iglesia, pero experimentamos poco avance. Algo que los pastores, los que servimos al Señor, debemos recordar siempre, es que nuestro ministerio o el llamado que Dios nos da nunca puede crecer más que nuestro carácter. Porque lo que sostiene un llamado, lo que sostiene un ministerio, lo que sostiene los dones del Señor, es el carácter de Cristo en nosotros. Es así. Si no tienes el carácter de Cristo formado en ti, forjado en ti, podrás tener muchos dones, muchas capacidades, se derrumbarán tarde o temprano. Y es que el desorden roba el propósito, el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Esto es lo que podríamos definir como activismo sin dirección. Y tenemos a gente en las iglesias así. Los que pastores como mi esposa y yo, que nos movemos por todo el país, que viajamos, que conocemos, que estamos siempre en contacto con hermanos, con ministerios de todo tipo, vemos que las iglesias están llenas de personas activistas. Llenan su agenda de actividad eclesial, pero no llenan sus almas de la presencia de Dios. Y tarde o temprano ves que de repente desaparecen. ¿Dónde está el hermano? ¿Qué ha pasado? Se derrumbó, se quemó, se cansó. No, sencillamente no estaba caminando ordenadamente. Y el orden no se manifiesta en público, el orden se vive en privado. Y lo que se manifiesta es el carácter de Cristo en nosotros. En 1 Corintios 9:26, el apóstol Pablo compara al creyente que vive sin orden con alguien que vive dando golpes al aire. Si alguna vez habéis visto un combate de boxeo, veréis que en ocasiones cuando un boxeador le pega un buen golpe a su oponente, lo deja medio noqueado, lo deja groggy, lo deja ahí medio mareado. Y cuando esta persona queda medio mareada, a veces empiezan a dar golpes al aire, porque han perdido la orientación, están desorientados, están mareados. Y empiezan a golpear al aire. Pues así son los creyentes, así son las personas que viven desordenadamente. Están peleando una batalla dando golpes al aire. Como decimos en el lenguaje más coloquial, dando palos de ciego. Es como cuando vas a una fiesta de cumpleaños, te ponen la piñata, te tapan los ojos, te dan el palo, te dan 4 vueltas y empiezas ahí a pegar palos hasta que encuentres la piñata. Qué risa le da a los demás cuando está el otro mareado intentando dar palos a la piñata y le está dando al aire, ¿verdad? Pero qué ridículo hace el que está pegando palos al aire. Pues es lo que pasa cuando vivimos desordenadamente. Vamos pegándole palos al aire y Satanás riéndose en nuestra cara. Cuando el Señor nos ha llamado a vivir vidas con propósito. Que donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Sí? De hecho, ¿sabéis lo que significa literalmente pecar en el original? Fallar el blanco. Cuando pecamos, estamos fallando el blanco. Nuestro diseño original es hacer la voluntad de Dios, apuntar en la diana. Cuando pecamos, se nos va la flecha. Eso es lo que produce el desorden en nuestras vidas. Y esto arruina, retrasa, boicotea el llamado de Dios para cada uno de sus hijos. Porque sin orden no hay efectividad. No podemos ser efectivos. Podemos hacer muchas cosas y tener muy buenas intenciones, pero sin orden no hay efectividad en nuestra vida. Decía el apóstol Pablo, en cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Porque después de haber predicado a muchos, no vaya a ser que me quede yo eliminado. Pablo hacía todo con intencionalidad. Esa es una de las palabras del año, intencionalidad. Hacerlo todo con intencionalidad. Es decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Y ponernos manos a la obra. Intencionalidad.
no vivir, no seguir viviendo desordenadamente, porque eso nos roba nuestra relación con el Señor, roba nuestra vida personal y roba el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, hemos visto que el orden es un ladrón, hemos visto que Dios es un Dios de orden y el orden atrae el favor y la bendición de Dios. El orden en nuestra vida atrae el favor y la bendición de Dios. Mirad, el orden no solamente organiza, y os lo voy a demostrar, el orden nos posiciona. El orden posiciona, pues nos permite ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Cuando somos hombres y mujeres que caminan ordenadamente, siguiendo la palabra del Señor, estamos en la posición correcta para que el Señor derrame sus bendiciones. Porque hemos demostrado que somos buenos administradores. Cuando el Señor ve orden, nos confía sus riquezas para que las disfrutemos y también para que las administremos bendiciendo a otros. Recuerda lo que os digo últimamente, Dios no bendice las buenas intenciones, el Señor bendice la obediencia. Y la obediencia siempre trae como resultado el orden. Encontramos un ejemplo muy poderoso en Lucas 9, 14 y 16. ¿Os acordáis? Es la historia de Jesús a la orilla del mar de Galilea, con miles de personas. La Biblia cuenta que como unos 5.000 hombres, lo cual podría dar entre 15 y 20.000 personas, porque claro, 5.000 hombres, muchos con sus mujeres y una prole de niños en cada familia. Pues podría haber unas 15 o 20.000 personas. Imaginaros el caos que había ahí, 15 o 20.000 personas y todas con hambre. Aquí nosotros cuando ponemos la mesa la comida misionera nos volvemos locos y somos 90. Imaginaros 15.000 como nosotros con hambre. Alguien podría pensar, bueno, es que eran personas que seguían a Jesús y todas sabían lo que tenían que hacer. No, eran gente como tú y como yo, que cuando veían comida se les olvidaba todo. Se tiraban a por la comida de cabeza. Pensaban, tonto el último. Sí, porque los seres humanos somos así. Cuando no tenemos una mente y un corazón ordenado, tampoco la barriga está ordenada. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Por arte de magia esos 15.000 personas se colocaron cada uno en su sitio a esperar su ración? No. Mira, Jesús dice que le dice a sus discípulos, primero, antes de hacer el milagro, vamos a poner orden. Sentadlos en grupos. Organizadlos. No quiero ver caos aquí. No quiero ver a nadie metiendo la mano en la mesa. Organizados. Los organiza en grupos. Es decir, pone orden y establece una estructura. Y después bendice el pan, bendice los peces y Dios hace el milagro. Jesús dio la orden de que todo estuviera en orden. Y entonces el milagro de la bendición tuvo lugar. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Él no quería que la bendición se desperdiciara. Porque cuando hay orden, la bendición de Dios es recogida y es administrada. En la iglesia y en tu vida personal. Por eso la palabra del Señor nos advierte. Dice, es que sembráis mucho y recogéis poco. Dice, caváis cisternas, pero las caváis para vosotros. Y entonces todo lo que recogéis se pierde. Eso es lo que sucede en nuestra vida personal cuando hay caos, cuando no hay orden, cuando no administramos bien el tiempo, no administramos bien la economía, cuando como hombres no somos cabeza del hogar y determinamos qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Orden. Porque Dios es un Dios bueno, ¿amén? Amén. Es todopoderoso, ¿amén? Amén. Es un Dios que nos bendice, ¿amén? Amén. Es un Dios que quiere prosperarnos, ¿amén? Amén. Pero Él no va a echar perlas a los cerdos, porque sabe que las van a pisotear y a despreciar. Él solamente nos va a bendecir en la medida que estemos dispuestos a administrar correctamente su bendición. Y su bendición se administra dentro del orden. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hermanos, el Señor le confía sus bendiciones a quienes han demostrado ser confiables. Y estos son los hijos que viven ordenadamente reflejando el carácter de Jesús. Pablo dijo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Jesús vivió una vida ordenada cada día de su vida, en medio de un mundo de caos, porque el mundo que rodeaba a Jesús fue caótico desde el primer segundo. Su concepción fue caótica, porque ya José quiso dejar a María. Nace y tiene que nacer en una cueva, rodeado de animales. Y de al poco tiene que huir a un país extranjero, porque lo quieren matar. Pasa su infancia en Egipto, en una colonia judía en Egipto, en un país lleno de ídolos.
regresa y no puede volver a Belén, tiene que irse a Nazaret porque José tenía miedo. Él, como adolescente, sabría que su padre tenía miedo. Porque un adolescente en la edad judía ya entraba en la edad adulta. Por lo tanto, participaba de los asuntos de los adultos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no estamos en Belén? Si somos de Belén, no, tenemos que ir a Nazaret. Porque Belén está a 8 kilómetros de Jerusalén y Jerusalén está Herodes que quiere matarte. Y el mundo de Jesús era un mundo de caos. Los romanos gobernaban con mano de hierro, con puño de hierro, con violencia. Era un mundo de inmoralidad, donde la gente copulaba en medio de las calles, donde a los niños se los abandonaba en la calle si una mujer no quería tener hijos. Había una recogida de basuras de bebés recién nacidos. Un mundo totalmente caótico, pero Jesús se mantuvo siempre en la voluntad de Dios. Porque su mundo interno estaba en orden. Estaba sujeto a la voluntad de su Padre y a la palabra de Dios revelada. Eclesiastés 3.1 enseña que todo tiene su tiempo. O dicho en palabras más actuales, Dios ha ordenado las cosas para que sucedan en el momento adecuado. Todo tiene su tiempo en el mundo, en el cosmos y en tu vida. Este es el orden basado en la sabiduría de Dios, lo que nos recuerda que el éxito espiritual depende de respetar los tiempos y las prioridades. El orden depende de respetar tiempos y el éxito depende de respetar las prioridades. Y si miramos a Jesús y miramos a Pablo, son ejemplos claros, ¿verdad? Sabían esperar. Hermanos, nuestras capacidades humanas o los dones espirituales que hemos recibido del Señor no nos garantizan éxito en la vida. Ni siquiera que tengamos buenas intenciones, buenos planes. No. El fruto en nuestra vida es el resultado de un carácter formado a la imagen de Jesús. Damos fruto y tenemos éxito cuando reflejamos el carácter de Cristo. Y este carácter se forma imitando la vida ordenada del Maestro. Ahora, estamos ya en el último punto. Puedes preguntarte, pastor, ¿y cómo hago eso? Porque escuchándote hablar me doy cuenta de que mi vida es un caos. Y a lo mejor no tanto mi vida externa, pero veo que mi vida interna es de ahí donde nacen los problemas. Porque nosotros vemos el mundo a través de nuestro mundo interior. Por eso dice la palabra que para el impuro todo es impuro. ¿Alguna vez se han encontrado con un animalito al que han golpeado toda la vida? ¿Qué hace un animalito al que han golpeado toda la vida? Hace dos cosas. O huye, porque tiene miedo al contacto, piensa que lo van a atacar, o ataca antes de que le ataquen. Se defiende antes de que nadie le haga nada. Exactamente igual que las personas. Tú y yo somos así. Una vida ordenada requiere intención. Es decir, Señor, me determino, me lo propongo. Requiere diligencia, es decir, mucho cuidado, atención, y requiere disciplina. Mucha disciplina. Requiere vivir con prioridades claras y concretas y correctas. Y esto es lo que trae estabilidad y es lo que fortalece nuestro carácter. Una persona no se pone en forma de la noche a la mañana, ¿verdad? Si tú vas al gimnasio una vez cada 3 semanas, lo único que te va a pasar van a ser dos cosas. Uno, que vas a estar 3 semanas con agujetas hasta que vuelvas al gimnasio y que vas a tirar el dinero. Pero la panza va a seguir ahí, la celulitis va a seguir ahí y todo va a seguir ahí. ¿Qué es lo que permite que un cuerpo esté sano? El hacer deporte de manera constante. Constante. El cuidar la alimentación. El no llevar una vida demasiado sedentaria. El cuidar bien las horas de descanso. Todos los días, no de vez en cuando. Pues es exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual. Así que debemos ser muy intencionales, diligentes y disciplinados en ese orden. ¿Por qué? Porque la vida nos va en ello, hermanos. La vida nos va en ello. ¿Sois conscientes de que la iglesia está creciendo? Hoy somos poquitos, ¿verdad que hoy somos poquitos? Pero hay muchos domingos que tenemos que esperar a que los niños se vayan a la escuelita para poder sentarnos todos, porque los tardones se quedan de pie durante el tiempo de la alabanza. Hace un año cuando mi esposa y yo llegamos, no llenábamos este hueco de aquí, del medio. Y no hemos hecho nada especial, ¿verdad? No es que hayamos cambiado, no, hemos puesto orden.
hemos ordenado la casa. Y cuando ordenamos la casa, entonces es cuando el Señor envía a las personas. Cuando ordenamos el espacio, y esto los hermanos lo sabéis, uy, tengo visita. Seguro que cuando tenéis visita no dejáis el baño sin recoger y sucio, ni el salón lleno de porquería ni desordenado. ¿A que no? Queréis que la visita por lo menos crea que sois ordenadas. Por lo menos ese día. ¿Verdad? Nos gusta la apariencia más que el tonto un caramelo, ¿eh? No, yo sé que las hermanas aquí en esta iglesia son diligentes. Pues en la casa del Señor pasa exactamente igual. Dios bendice y Dios prospera y Dios hace crecer y Dios aumenta cuando hay orden. Cuando se ordena el corazón y se ordena la vida. Y de forma natural, como el crecimiento lo da Dios, no lo damos las personas, el fruto se manifiesta. Pues eso pasa en nuestra vida personal. Por lo tanto, quiero darte algunos consejos y voy a terminar con esto, para que el Señor traiga fruto y éxito a tu vida. En primer lugar, tienes que ordenar tu mente y tu corazón, porque si pones orden serás transformado, que es lo que Dios quiere que seamos. Ordena tu mente y ordena tu corazón. La palabra del Señor nos enseña que tenemos la mente de Cristo, hemos recibido la mente de Cristo, es decir, tenemos el potencial de pensar lo que Dios piensa. Por medio de su Espíritu Santo podemos ver las cosas, podemos ver la vida, vernos a nosotros mismos, a los demás y al Señor como Dios nos ve. Así que activa la mente de Cristo en ti. Activa, deja que sea una realidad en tu vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Así que debemos pensar con ese amor, con ese poder y con ese dominio propio y dejar de ser impulsivos, dejar de vivir por emociones. Dejar de permitirle a nuestro pasado ser un enemigo o una mochila en nuestra vida. Nuestro pasado debe ser un aliado para dar gloria a Dios y testimonio a los que no conocen a Jesús. Y para eso debemos decirle al Señor, Señor, ordena mi corazón, sana mis heridas. Y permíteme vivir la vida a través de tu mirada. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es ordenar nuestros pensamientos, nuestra mente. Dejar de pensar tanta vainería, tanta tontería, tanta chorrada, tanta superficialidad, tantas cosas que este mundo nos presenta como si fueran normales, que son pecaminosas. Y empezar a pensar con la mente de Cristo. Vernos a nosotros y pensar de nosotros lo que Dios piensa de nosotros. Yo soy lo que Dios dice que soy, amén. Y tengo lo que Dios dice que tengo, amén. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y eso implica perdonar y despojarme de mi pasado para avanzar hacia el futuro. Ordena tu corazón y ordena tu mente. Pídele al Señor que te ayude. En segundo lugar, ordena tus prioridades. Como te he dicho al principio, pon al Señor por encima de todas las cosas, al Señor por encima de todo. Busca primeramente Dios y su justicia, su reino y su justicia. Ponlo sobre todas las cosas y verás cómo todo lo demás se ordena. Esto es como el dominó. Si tú colocas bien las piezas, solo hace falta que toques una y todas las demás empiezan a dibujar un diseño maravilloso. Pues así pasa, si tú colocas al Señor como lo primero, lo más importante, todo en tu vida, todas las demás cosas serán ordenadas. De hecho, ¿cuál es el gran mandamiento? Mateo 22, 37, 40. Ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, ama al prójimo como a ti mismo. Ahí está el orden del reino de los cielos. Primero el Señor, por encima de todo Él, con todo nuestro ser, luego el prójimo, empezando por la familia, por la iglesia y al final nuestras responsabilidades. Donde hay orden, hay prosperidad. Amén. Fíjate que hasta Jesús dijo que de este mandamiento, de amar a Dios y al prójimo, depende toda la ley y los profetas, toda la revelación que Dios ha dado al hombre, depende de hacer esto. Y la palabra de Dios es bendición para la vida del ser humano. Así que si cumplimos el orden que Dios establece, veremos la bendición sobre nuestras vidas. En tercer lugar, establece disciplinas espirituales, hermano, hermana. No vivas a impulsos, deja de vivir por impulsos. Deja de esperar recibir la bendición de Dios solamente los miércoles, los viernes y los domingos. Algún jueves cuando estamos los hombres, algún jueves cuando se reúnen las hermanas. No.
Vete cada día, sal cada día del campamento y recoge el maná que el Señor ha preparado para ti. Sé diligente en esto, ten un tiempo diario con el Señor, ten una oración intencional. No digas, Señor, tú conoces todas las cosas. Eso no vale para nada. Esa oración no vale para nada. Háblale al Señor como a tu padre. Y si no has tenido padre aquí en la tierra o eres muy malo y nunca has podido pedirle nada, Señor, enséñame a hablar contigo como un hijo habla con su padre. Y te aseguro que el Espíritu Santo te enseñará. Y empezarás a pedir bien, a pedir como conviene, alinearás tu corazón y tu voluntad con la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que le pidas en su voluntad, el Señor te lo concederá. Porque ese es el orden de Dios. No somos huérfanos nunca más, no somos unos miserables, no somos unos desarrapados, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así debemos vivir cada día. Pero el reino de Dios y de nuestro Padre es un reino de orden. Amén. Ejercita una lectura sistemática de la Biblia cada día. No improvises. No te levantes por la mañana y digas, bueno, Señor, a ver, aquí. Morirás en el desierto. No, esto no me gusta, espera. Aquí. Malditos los que no, ay, Señor, no, tampoco esto. Aquí. Entrega a Jehová tus diezmos, tus ofrendas. No, Señor, tampoco. A ver, Señor, háblame. Y acabamos leyendo los mapas. Porque nada nos gusta. Os reís porque os pasa. Os sentís identificados. A todos nos pasa de vez en cuando. No, hermanos, no. Si tú quieres llegar al trabajo a la hora, tienes que despertarte a tiempo, tienes que ducharte, tienes que desayunar, tomar un café, tienes que calcular el tiempo que te va a llevar de casa al trabajo para llegar a la hora y cumplir, ¿verdad? No puedes llegar todos los días tarde al trabajo porque al final te quedas sin trabajo. ¿Por qué llegamos todos los días tarde o ni aparecemos a la cita con el Señor? Y luego pretendemos que el Señor nos bendiga. Pretendemos tener paz. Pretendemos tener sabiduría y autoridad sobre el infierno y los demonios. No, no funciona así. Establece disciplinas espirituales. Con el Señor en oración, con la lectura y el estudio de la palabra y con el servicio en la iglesia. Hay hermanos que son como el Guadiana. ¿Conocéis los ríos de España? El Guadiana es un río muy peculiar. ¿Por qué? Porque como es un río que se serpentea entre lo que llaman las hoces del Guadiana, zonas muy rocosas, montañosas, es un río que a veces entra en la tierra y luego sale. Entonces aparece y desaparece. Es un río que tiene un cauce muy largo, pero aparece y desaparece porque surca entre cavernas y aparece más adelante. Pues hay creyentes que en su vida cristiana, en su servicio al Señor, son como el Guadiana, aparecen y desaparecen. Un día están, una temporada están, luego desaparecen. Esto es el resultado de una vida desordenada, de una mente desordenada, de un corazón desordenado, de falta de disciplina. Es que piensan que Dios lo va a hacer todo. Viven de fantasías espirituales. Señor, tú eres bueno, tú eres todopoderoso, haz algo en mi vida. Yo nunca hago esa oración, ¿sabes por qué? Porque como lo haga me va a doler. Yo le digo, Señor, dime qué tengo que hacer porque sé que esa es tu voluntad. Y entonces los milagros ocurren. Porque Él ya me ha dado un nuevo corazón. Él ya ha puesto su Espíritu Santo en mí. Yo ya tengo su palabra, yo ya conozco la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Seguir esa verdad. ¿Amén? Hermanos, el cuarto consejo que te doy, administra bien tu tiempo. Ordena tu agenda diaria, ordénala, la vida te va en ello. Ordénala. Efesios 5 del 15 al 16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ordena tu tiempo, ordena tu agenda. Jóvenes, ordenad vuestra agenda. No permitáis Es que, fijaros, yo recuerdo cuando era joven, yo estaba siempre o estudiando, o haciendo deporte, o con la música, o en la iglesia. Pim, pum, pam. Esa era mi rutina, Muchos de los jóvenes de mi generación estaban por ahí comiendo pipas en el parque. No había teléfonos móviles, no había internet. Perdíamos el tiempo de otra manera. Fueron pasando los años. Me casé, ya venía de servir al Señor, pude sacar varias carreras, pude aprender idiomas, pude aprender a tocar instrumentos. Empecé a servir al Señor junto a mi esposa muy jovencito. Tuvimos hijos y ha sido una constante. Y muchos de mi generación ni están casados, ni tienen hijos, ni tienen provecho ni derecho. Creyentes que van a la iglesia, se sientan, calientan una silla y no hacen absolutamente nada más. ¿Saben por qué? Porque cuando eran jovencitos perdían el tiempo. Y lo que sembraban de aquella es lo que están recogiendo ahora.
Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Él le da a quien sabe administrar. Quien siembra bien, recogerá bien. Quien siembra mucho, recogerá mucho. Siembra en el reino en tu corazón y en tu mente y verás que tu vida será transformada porque tendrás paz en el corazón y en los pensamientos. Serás sano, sana, serás libre de todo pensamiento negativo, serás libre de todo sentimiento del pasado, de toda herida, serás libre porque Dios es un Dios que nos hace libres. ¿Con qué? Con su verdad. Y su verdad está en su palabra. Debemos acudir a ella cada día, hermanos. Así que administra bien tu tiempo. Únete a las personas que caminan cerca de Jesús y te acabarás pareciendo a Jesús. Amén. Dos últimos. Elimina lo innecesario. ¿Cuántos hábitos hay en tu vida que son totalmente innecesarios? No todo lo bueno es útil. Hay cosas que son buenas, pero ¿son útiles para tu vida espiritual? Entonces, ¿para qué las quieres? Dice Hebreos 12:1, por tanto, despojémonos de todo peso y también del pecado que nos asedia. No se puede avanzar con peso, con una mochila. No se puede avanzar si estamos enredados en las cosas del mundo. Elimina todo lo innecesario. Y por último, hermano, sé constante. Sé constante. Sé constante. Sé constante. Sé constante. Termina lo que empiezas. Y si te caes, vuelve a levantarte. No pasa nada, el Señor te ayuda y yo estoy aquí para levantarte también. Pero levántate y sigue adelante. Y una y otra vez, inténtalo, sé constante, esfuérzate, sé constante. El fracaso no está en caerse, el fracaso está en no intentarlo. Así que constantes y adelante. El orden, hermanos, no es un evento puntual. No es que hoy me emociono por lo que dice el pastor, llego a casa, Señor, mañana voy a empezar. No, mañana empieza ahora. Hoy un poquito y mañana otro poco y pasado otro poco y así un día tras otro hasta que se convierta en una disciplina, en un hábito de vida. El orden es un estilo de vida. Vivir ordenadamente es un estilo de vida.